Bueno, continuando con nuestra serie de videos acerca de cómo resolver sistemas de ecuaciones para ecuaciones diferenciales, miremos este ejemplo. Aquí nos están diciendo que la primera derivada de x más la segunda derivada de y más 2y es igual a 0, y luego que la primera derivada de x menos 3x menos 2y es igual a 0. En este caso miremos que en la segunda ecuación ni siquiera tenemos derivada para y. Vamos entonces a reescribir este sistema tal como lo vimos en el video anterior con el operador diferencial. O sea, primer paso es reescribir el sistema. Vamos a tener aquí dx más dy, o perdón, en este caso como tenemos derivada de y y vamos a tener d más 2y igual a 0. Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, aquí tenemos derivadas con x, entonces vamos a tener d menos 3 que multiplica a x menos 2y. ¿Qué hicimos simplemente aquí? Lo que pasa es que como aquí tengo y' y, yo puedo sacar de y más 2y, pero de una vez puedo sacar factor común y, que fue lo que hicimos aquí. Y lo mismo acá, como tengo derivada de x, que es de x, y menos 3x, en ambos se comparte la x, lo sacamos como factor común. Las ventajas de utilizar el operador diferencial. Entonces tengo la ecuación escrita de esta forma. Si quisiera seguir a continuación con el segundo paso, que es poner en columnas las x y poner en columnas las y, ya lo tengo resuelto. Miren, tengo x debajo de x y y debajo de y. ¿Qué debo hacer a continuación? Debo eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar primero las x para que nos quede la ecuación diferencial solo en términos de y. Para hacerlo, miren, simplemente vamos a multiplicar la primera ecuación por el coeficiente de la x de la segunda. En este caso todo tenemos que multiplicarlo por d menos 3. Vamos a tener d menos 3 por d. De una vez ponemos el d menos 3 aquí, más d menos 3 que multiplica a d más 2 por y igual a d menos 3 que multiplica 0, 0. Y luego a la segunda ecuación, como nos interesa es eliminar x, para que nos quede igual hay que multiplicarla por d, por el coeficiente de esta. Entonces vamos a tener lo mismo, d por d menos 3 menos 2dy, estamos multiplicando todo por d, igual a 0. O sea que si yo voy a restar a esta ecuación menos esta, miren que esto se cancela, aquí obviamente me faltó la x, se cancela, porque este menos este son iguales. Esa era la intención de multiplicar la primera ecuación por el coeficiente que acompañaba la x en la segunda ecuación y viceversa, o sea, la segunda ecuación por el coeficiente que acompaña a la x en el primero. Entonces nos cancela esto y nos queda finalmente esto menos esto, o sea, nos queda d menos 3 que multiplica, esta es un poco más compleja que la que hemos hecho en el primer ejemplo, d más 2y, como estoy restando, menos por menos da más 2 veces de y igual a 0. Ya todo, miren, me quedan términos de y, simplemente lo que debo hacer es operar. Entonces vamos a hacerlo, ya no necesito inclusive lo que hicimos aquí, vamos a hacer las operaciones aquí en la parte superior. Entonces tendríamos, este es d cuadrado, menos por menos 2 da menos 6, miren lo que estoy haciendo es simplemente para hacer un poco más rápido la operación, y aquí tenemos menos 3d más 2d, miren lo que estoy haciendo, d por d es d cuadrado, menos 3 por 2, eso va a ser un coeficiente, menos 6, y va a tener menos 3d más 2d, o sea, menos 3 más 2 va a tener una sola d negativa, va a ser menos d, y más 2 que tengo aquí, más 2, todo esto obviamente es de y, simplemente después lo ponemos, aquí es 6y también, y vamos a tener aquí 2 de y, para operar un poco más simple. Entonces rápidamente, ¿qué hicimos? D por d, d cuadrado, d por 2, 2d, menos 3 por 2, menos 3d, o sea que queda menos 1d, y menos 3 por 2, menos 6. Todo eso que multiplica a y. Y luego tenemos más 2 de y. Podemos simplificar este con este, entonces vamos a tener d cuadrado y
vamos a tener menos 1 más 1 más 1, menos 1, perdón, más 2 más 1 de y más, perdón, menos 6y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial homogénea solo para y, que de hecho si la quiero reescribir, vamos a hacerlo aquí, vamos a reescribirla como y segunda, suponemos que la variable dependiente es t, y segunda de t, bueno, ni siquiera tenemos que poner el sub t, sabemos que es t, entonces aquí hay que encontrar x de t, simplemente si quiero tener esto claro aquí, que xt es lo que hay que encontrar y que yt es lo otro que hay que encontrar para este sistema. Entonces y segunda más y primera menos 6 es igual, menos 6y, perdón, es igual a 0. Miren, esta es una ecuación diferencial homogénea que podríamos proceder a resolver, pero no, antes de resolverla vamos a generar la otra ecuación diferencial que me ayude a encontrar a x, que es la otra función que depende de t. Para ello hacemos el mismo procedimiento. Vamos a tomar a la ecuación 1 y vamos a eliminarle y. ¿Cómo hacemos para hacerlo con la ecuación 2? Tenemos que multiplicar esta ecuación 1 por menos 2 y a la ecuación 2 la tenemos que multiplicar por d más 2, o sea, este coeficiente pasa a multiplicar acá y este coeficiente pasa acá. Entonces multipliquemos por el signo contrario, ahorita no lo hicimos, pero aquí sí y es igualmente válido. Cuando digo signo contrario es en lugar de menos 2 por 2 positivo, para que nos quede 2 de x más 2 d más 2y igual a 2 por 0, 0. Y aquí vamos a multiplicar todo por d más 2, entonces nos queda d más 2, d menos 3, x. Luego nos queda d más 2 menos 2, d más 2 que multiplica y. Miren, multipliqué todo por d más 2 aquí abajo. Si voy a restar esto, este y este ya no los voy a restar, los voy a sumar. ¿Por qué los voy a sumar? Porque multipliqué arriba fue por en lugar del menos 2 por el 2 positivo, o sea, con el signo cambiado. Para que al sumarlo se me cancele exactamente lo mismo. Entonces sumamos 2 de x más d más 2 que multiplica a d menos 3 x igual a 0. Miren, ya todo solo depende de quién, de x. Como todo depende de x, es precisamente lo que necesitaba, entonces vamos a simplificar las expresiones para que nos quede todo en términos de una ecuación diferencial. Miren que el procedimiento siempre es el mismo, o sea, yo elimino una variable, me queda todo en términos de una y luego ya convierto esto en una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes para solucionar. Entonces nos va a quedar en este caso 2 de x y vamos a resolver esto de acá nuevamente como lo hicimos ahora, de cuadrado. Aquí vamos a tener 2 por menos 3 menos 6, creo que va a ser similar a lo que habíamos hecho. Y vamos a tener 2 por d 2d y menos 3 por d menos 3d. O sea, vamos a tener menos 3 más 2 menos 1d. Menos 1d. Todo esto obviamente multiplicando a x, entonces luego ponemos las x acá, ¿cierto? Igual a 0. Entonces rápidamente, ¿qué hicimos? D por d, d cuadrado. D por menos 3 menos 3d. 2 por d, 2d menos 3 menos 2 menos 1 y luego tengo 2 por menos 3 menos 6, todo multiplicando por x. Ahora sí, miren, puedo simplificar esta expresión con esta, entonces nos va a quedar d cuadrado de x más dx, porque este es menos 1 más 2, menos 6x igual a 0. Esto es una ecuación diferencial homogénea que se puede escribir como la vamos a escribir aquí, x segunda más x primera menos 6x igual a 0. O sea que en realidad si resuelvo esta ecuación de acá, estoy resolviendo esta, porque es exactamente lo mismo. Simplemente que va a decir que y de t es esta, x de t es esta, lo que va a cambiar en cada una son los coeficientes. Vamos a hacer eso entonces a continuación. Entonces vamos a resolver estas homogéneas. Entonces recapitulemos hasta dónde vamos. Lo primero que hicimos fue reescribir esta ecuación en términos de diferenciales. Luego eliminamos x para que me quedara una ecuación solo en términos de y, luego eliminamos y para que me quedara una ecuación solo en términos de x. Ya que llegamos aquí, tenemos que resolver estas homogéneas con coeficientes constantes. Aquí vamos a tener m cuadrado, la auxiliar,
más m menos 6. Recuerden que el auxiliar se construye cambiando la derivada por m, en este caso m cuadrado, las derivadas por m. Entonces si es la segunda derivada será m cuadrado, si es la primera derivada será m, y cuando tengamos la función siempre es por 1. Esto lo podemos resolver. Este es un sistema de ecuaciones simple, una ecuación cuadrática muy simple donde yo puedo factorizar para resolverla. Entonces vamos a tener más menos que multiplicados den 6 y que restados den 1, son 3 y 2. Tenemos en este caso entonces que la primera raíz m1 es menos 3 y que la segunda raíz es 2 positivo, los que anulan a esto. Entonces la solución para y es c1 e a la m1x, o sea a la menos 3, perdón, no x porque aquí la variable es t, a la menos 3t más c2 e a la 2t, que es m2t. Entonces ya tengo y. Si quiero solucionar para este es exactamente igual. Miren, ¿por qué es igual? Porque la auxiliar es la misma. Cuando la ecuación auxiliar sea la misma, ponemos lo mismo, lo que pasa es que ya no repito coeficientes, sino que aquí es un coeficiente distinto. Se supone que esta x y esta y no pueden ser, no sé, podrían hacerlo también, pero en este caso supongo que son distintas, por tanto C1 y C2 y C3 y C4 que se van a generar son diferentes. Que si pongo los mismos coeficientes estoy diciendo que x y y son exactamente la misma función. Puede que sí, puede que no, va a depender de cada problema de las condiciones de valor inicial. Pero en este caso no sabemos eso, simplemente es C3 e a la menos 3t, porque es la misma ecuación auxiliar, más C4 e a la 2t. Miren, como ya tengo la solución para xt y yt, entonces diría terminé. Pero ya, como vimos en el video anterior, no hemos terminado, porque yo tengo que encontrar precisamente una relación entre estos coeficientes. ¿Cómo encuentro esa relación? Sustituyendo en cualquiera de las ecuaciones diferenciales originales, o sea, en esta o en esta. Se tienen que cumplir que sea igual a 0. Para que eso se cumpla, entonces lo que vamos a hacer es sustituir aquí. Yo puedo sustituir tanto en esta como en esta. Personalmente prefiero sustituir en la segunda, en esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí solo tengo que hacer una derivada, en cambio aquí tendría que hacer dos. Entonces vamos a sustituir en esta. Es igualmente válido hacerlo en una o en otra. Entonces sustituyamos acá. X', que es esta derivada, va a ser la derivada de una exponencial. Recordemos, inclusive voy a hacerlo aquí abajo porque de pronto no nos cabe en la parte superior, cambiando un color un poco más oscuro. La derivada de una exponencial es la exponencial por la derivada del exponente. La derivada en este exponente es menos 3, entonces vamos a tener menos 3c3 e a la menos 3t, y aquí lo mismo, más 2c4 e a la 2t, la exponencial por la derivada de su exponente, menos 3 veces x, menos 3 veces lo que tenemos aquí, otra vez menos 3c3 e a la menos 3t, menos 3c4 e a la 2t, y luego tenemos menos 2 veces y, menos 2 veces, atención, C1 e a la menos 3t, menos 2 veces C2 e a la 2t. La idea es que aquí entonces encontremos C1 en términos de C3 y C4 en términos de C3, C1 en términos de C3 y C2 en términos de C4, si se puede. Obviamente se va a poder, porque lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar. ¿Quiénes vamos a agrupar? Todos los que tengan e a la menos 3t, mírenlo acá, e a la menos 3t, e a la menos 3t. Y vamos a agrupar los que tengan e a la 2t. Vamos a hacerlo, vamos a tener aquí e a la menos 3t que multiplica menos 3, c3. Aquí lo mismo, menos 3, c3. Y aquí tenemos menos 2, c1. Más factor común e a la 2t, y agrupemos los que tienen a la 2t, 2c4, en este caso menos 3c4, y luego tenemos menos 2c2 igual a 0. Si esto es igual a 0, quiere decir que lo que tenemos aquí, estas c se tienen, y esto que tenemos hasta aquí, estas combinaciones de c tienen que ser 0 para que multiplicados por estas exponenciales y esto se haga 0. O sea que vamos a tener, lo voy a escribir aquí, menos 13c3
menos 6C3 menos 2C1 igual 0. Y a su vez voy a tener que 2C4 menos 3C4, que es menos C4 menos 2C2, tendrá que ser igual a 0. Entonces aquí podemos despejar rápidamente a C1. Bueno, voy a hacerlo por acá. Miren, C1, o lo mismo, despejemos C3 en términos de C1. Creo que es más conveniente para que dejemos todas las soluciones en términos de C1 y C2. Miren, ya la Y está correctamente. Ya puedo simplemente expresar este C3 y este C4 en términos de C1 y C2 para que solo nos queden en términos de dos coeficientes. Entonces tenemos de aquí C3 va a ser igual a 2C1, que pasa al otro lado a sumar dividido menos 6. En este caso esto se puede simplificar como menos 1/3 de C1. Ya tengo cuánto es C3. Ya no necesito inclusive esto que tenemos acá. Voy a necesitar ese espacio, entonces me lo voy a generar. Y C4 va a ser igual a 2C2, que pasa a este lado, dividido menos 1, que pasa a este menos 1 a dividir. Entonces esto es 2 entre menos 1 menos 2C2. O sea que ya tengo a C3 en términos de C1 y a C4 en términos de C2. O sea que ya puedo reescribir a XT. XT es igual a C3, que es menos 1/3 de C1, e a la menos 3t más C4, que es menos 2C2 e a la 2t. Esta sí es XT y esto sí es YT. Recuerden que cuando solucionamos un sistema de ecuaciones donde tenemos ecuaciones diferenciales, vamos a generar siempre 2, 3 soluciones dependiendo del número de funciones que tengamos, y tenemos que relacionar esas funciones con la ecuación diferencial o con las ecuaciones diferenciales originales, lo que va a implicar que las constantes se relacionen. De hecho, para eso hacemos la relación, para encontrar las constantes de una en términos de la otra. Algunos dirían, no, yo prefiero expresar todo en términos de C3 y C4, entonces haber despejado C1 y C2 y reemplazar la Y, igualmente válido. O sea, el resultado es el mismo, pero lo importante es que hagamos esa relación. Los invito entonces a ver el siguiente video, donde vamos a aprender a solucionar estos sistemas utilizando la regla de Cramer, que es un método algorítmico que permite agilizar todos estos cálculos que hicimos de multiplicar con coeficientes y demás.